0.9 metros. ¿Sí hicimos esta simulación o la íbamos eh, a realizar? Creo que le vamos a realizar, profesor, apenas. Sí, pero sí alcanzaron a escribir, digamos que lo que viene aquí en cada una de estas secciones. Los datos, sí, capturar ¿Sí? los datos. Sí. Correcto. Entonces, cierro la ventana. Caray, parece que no estoy compartiendo pantalla. Eh, Cuando nosotros le damos clic en el icono de calculadora y seleccionamos patrón de campo lejano, 3D, ahí está la antena Yagi de 3 elementos. Si elegimos corrientes, ahí se muestra la instrucción de corriente en cada uno de los alambres. Si aquí en la parte de abajo seleccionamos fase, pues esas líneas horizontales representan la fase de la corriente. Y si seleccionamos ambos, pues se representa ahí magnitud y fase. Cuando la curva no se encuentra sobre un plano, cuando la curva que representa la magnitud de la corriente no se encuentra sobre un plano, se debe a que hay un cambio de signo en en la, en la fase, ¿sí? Entonces, en esta figura se puede ver que más o menos como por aquí, ¿sí? Más o menos a esa altura hay un cambio de signo en la fase. ¿Sí? A eso se debe la torsión que sufre pues esta curva. Eh, si seleccionamos diagrama de variación multicolor, pues aquí tenemos entonces el diagrama de variación de ganancia para esta antena es de 7.08 dBi. Esto está paro, seguramente guardé ciertos cambios. Símbolos. Ah, pues está bien. Bueno, entonces el diagrama de variación de ganancia es este. La ganancia es de 7.08 dBi. Sí, es correcto. Había confundido con la Yagi de 2 elementos. Solo que aquí la ganancia está disminuyendo porque en la Yagi correspondiente de 2 elementos, la ganancia era de 8.11 dBi aproximadamente. Ahora es de 7.08. Entonces, la ganancia disminuyó. Se supone que entre más elementos tenga una Yagi, la ganancia debe de aumentar. Eso va a ser cierto siempre y cuando las posiciones de los elementos sean las adecuadas. Aquí resulta que la posición de los 3 elementos no es la más adecuada. Si nosotros modificamos la posición de esos elementos, podríamos ir viendo cuál es la configuración que nos proporciona una mayor ganancia. Pero al hacer esto también se modifica la impedancia, ¿sí? Entonces debería de tenerse cuidado en que en un momento dado se tuviera una ganancia relativamente grande, pero también una impedancia apropiada, según la línea de transmisión que se va a utilizar para alimentar esa antena. Si damos clic en componente teta, pues este es el diagrama de variación de la componente teta.
Si dan clic en componente phi, no hay diagrama de radiación porque, de acuerdo a lo que en su momento vimos, cuando se tiene una Yagi UDA hecha con dipolos, el campo eléctrico de todo el sistema solamente tiene componente teta, no hay componente phi. Como aquí en realidad tenemos una Yagi, pero hecha con monopolos, lo que parece pasto verde sabemos que es el plano conductor, perfecto en este caso. Entonces, este sistema se puede estudiar a partir de una Yagi UDA con dipolos, tomando en cuenta el método de imágenes que en su momento vimos. Si nos vamos aquí a la ventana principal, a la frecuencia de operación, este es el valor de la impedancia, 618 menos 750i. Si ahora seleccionamos barrido en frecuencia y nuevamente seguimos manejando este intervalo de frecuencias de 20 a 1200 MHz y el paso de 10 megas, cuando introducimos entonces la frecuencia inicial de 20, la frecuencia final de 1200 megas y el paso de 10, y le damos generar y posteriormente seleccionamos impedancia, entonces puede verse que la gráfica roja que representa la parte real, reactiva de la impedancia, cruza varias veces al eje cero, ¿sí? Al eje horizontal cero. Eso que implica que existen varias frecuencias de resonancia para esta antena, ¿sí? Vamos a cerrar entonces, nos vamos a ir al cuaderno. Una vez que están en el cuaderno, van a irse a archivo, guardar como, y ahora van a darle el nombre al archivo de práctica 8.3. Esta es la cuarta parte de la práctica 8. Volvemos a declarar una Yagi de 3 elementos, lo único que va a cambiar es la longitud de esos elementos. Entonces, si guardan como práctica 8.3, yo no lo voy a hacer, pero ustedes sí. Van a modificar únicamente la sección de símbolos. Entonces, si se van a la sección de símbolos, van a escribir lo siguiente. En H1 ponen una longitud de 0.45. En H2 una longitud de 0.4725 y H3 longitud de 0.4275. Al igual que en el caso anterior, H1 representa la longitud del monopolo activo, H2 la longitud del monopolo reflector y H3 la longitud del monopolo director. Bueno, si ya escribieron esos datos, le dan guardar, se van a la ventana principal. Nuevamente vamos a ver cómo es el diagrama de radiación de campo lejano. Aquí otra vez aparece las 3 antenas, solo que bueno, yo voy hay que cambiar aquí algo. No, nada. Ustedes no van a cambiar nada. Yo sí lo voy a hacer porque este archivo lo edité. Hice cambios. Pero ustedes no van a cambiar aquí nada porque deben de hecho tener lo que ahorita estoy escribiendo. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes nada más realizan los cambios donde les dije. Voy a volver a correr el programa. Me voy a 3D. Esta es la antena. ¿Sí? Esta es la antena.
Si le damos clic en corrientes, ahí se presentan la distribución de corriente en cada uno de los alambres, pero únicamente en magnitud. Si le damos multicolor, este es el diagrama de variación de ganancia. Si le damos componente teta, este es el diagrama de variación de campo. Pero si me voy otra vez a ganancia, pues realmente este diagrama se ve que es más directivo que el que teníamos para la correspondiente Yagi de 2 elementos. En la Yagi de 2 elementos, en la que el monopolo activo era de 1/4 de lambda, al igual que este de Yagi de 3 elementos. En esa Yagi de 2 elementos, la ganancia era algo así como de 8.07 dBi. Aquí es de 11.2 dBi. ¿Sí? Entonces se incrementó bastante. Pero hay un precio que pagar por ello. ¿Sí? El precio se ve aquí en el valor de la impedancia. Particularmente la parte real de esa impedancia es muy baja. Es 3.78. ¿Sí? Igualmente, si le damos clic en calculadora barrido en frecuencia y le damos generar, posteriormente seleccionamos impedancia, pues aquí también se va a observar nuevamente que la parte imaginaria de la impedancia es nula en varias frecuencias. ¿Sí? Por lo tanto, volvemos a tener varias frecuencias de resonancia en el intervalo 20 a 1200 MHz, solamente que aquí el número de frecuencias de resonancia es menor que el que se tiene en la Yagi anterior. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos vamos al cuaderno? Esto no lo hagan, yo solamente lo voy a hacer para que vean qué sucede si se modifica la distancia entre elementos. Por ejemplo, voy aquí a cambiar la posición del, del tercer elemento. ¿Sí? Le doy guardar, cojo el programa, campo lejano, diagrama de variación es el que ahorita me interesa. Bueno, primero distribución de corriente. La distribución de corriente es esta. ¿Sí? Si le doy clic en diagrama multicolor, este es el diagrama de variación, se modificó. Ahora la ganancia disminuyó, es de 8.09 dBi. Este es el diagrama de variación de campo. ¿Sí? Bueno, pero si ustedes se van a a la impedancia, la, la impedancia se incrementó, particularmente la parte real de la impedancia, pasó de 3 algo a 22.5 ohms. ¿Sí? Entonces, si se eligen las posiciones apropiadas de los 3 elementos, se puede obtener un diagrama de variación con ciertas características y también una impedancia de un determinado valor. ¿Sí? Eh, vamos a ver qué sucede si realizamos otros cambios. Bueno, por ejemplo, ¿qué sucedería si ahora la distancia entre... Voy a volver a poner las distancias que tenía antes. Aquí pongo otra vez menos d medios en el tercer elemento. Y lo que voy a cambiar es la posición del elemento activo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a considerar que Y1 es ahora D dividido entre 4. ¿Sí? Lo mismo aquí en Y2 pongo D dividido entre 4.
Entonces, aquí lo que estoy haciendo es modificar la posición del monopolo activo. Voy a dar guardar cambios. Vamos a analizar primero el diagrama de radiación. Bueno, si le damos clic primero en corrientes, esta es la distribución de corrientes, pero si ahora le damos clic en diagrama de radiación, este es el diagrama de radiación. Ustedes podrán notar que ahora la ganancia es de 9.69 decibeles. ¿Sí? Pero si se van a componente teta, este es el diagrama de radiación de campo. Aquí la relación frente a atrás o relación del lóbulo principal a posterior es pequeña. ¿Sí? Lo ideal es que sea grande en magnitud. Ustedes podrán notar que de acuerdo a lo que está en la ventana principal, la impedancia es ahora de 6.08 más 44 y. O sea, la parte real pues también cambió. La parte real de la impedancia es ahora 6. Entonces, como ustedes pueden notar, pues la posición relativa entre los elementos de la Yagi va a determinar cambios en diagrama de radiación, ganancia e impedancia, ¿sí?, de la antena. En los diseños, pues lo que se requiere es una ganancia grande, pero también un valor adecuado de impedancia. ¿Sí? Entonces, por lo regular, eso se consigue, pues cambiando la posición de los elementos de la antena. Voy a cerrar. Abran por favor su archivo DJBU, el archivo práctica 7. Bueno, el archivo 7.1. Vamos a pasar a la práctica número 9. Para esto, ¿qué necesitamos? Se requiere que lean de la página 54 a la página 57. Esta práctica se divide en 3 partes. En la primera parte se considera un dipolo doblado. En la segunda parte, nuevamente se vuelve a tener una línea de transmisión que termina en cortocircuito. Y en la tercera parte, esa línea de transmisión en cortocircuito sufre una pequeña modificación que ustedes podrán leer aquí. La única simulación que vamos a hacer en este caso es la que corresponde a la primera parte de la práctica. La segunda parte ya es obvio que se va a obtener tomando en cuenta lo que vimos en la práctica número 2. De hecho, en la primera parte de la práctica 2. Y la segunda parte la tercera parte de esta práctica no la vamos a poder realizar en 4 minutos. Entonces, por favor, revisen páginas 54 a 57 y una vez que hayan leído me avisan. Lo doblado. ¿Sí? Aquí se menciona grosso modo el modelo que se utiliza para estudiar las características básicas de este tipo de antena denominada dipolo doblado. Este modelo lo propusieron estos 2 señores y se basa considerando que ese dipolo doblado puede verse como la suma de 2 modos, del modo de línea de transmisión y del modo de antena. Entonces aquí tenemos como tal
el dipolo doblado, en el que tenemos una corriente de alimentación I sub I y un voltaje de alimentación B sub I. Estos dos representan corriente y voltaje en la entrada de la antena. Consideramos como tal que la distancia entre estos dos alambres verticales es D, y estos dos alambres verticales pueden ser de distinto radio de sección transversal o de igual radio de sección transversal. Entonces, al final esta estructura se modela como la superposición de este modo, que se conoce como modo de antena, y de este otro modo, que se conoce como línea, modo de línea de transmisión. Resulta que el voltaje que vamos a tener en la entrada de ese dipolo doblado, va a estar dado en términos, ¿sí?, del voltaje B que se maneja en el modo de antena y de línea de transmisión, y la corriente en la entrada de ese dipolo doblado al final va a ser la suma de dos corrientes, ¿sí? Una corriente que se está manejando en este modo de antena y una corriente que se está manejando en este modo de línea de transmisión. Si tomamos en cuenta que la impedancia en la entrada del dipolo doblado pues es simplemente el cociente del fasor voltaje en la entrada entre el fasor corriente en la entrada, y tomando en cuenta estas dos expresiones para B, I e I sub I, resulta que esto que está aquí va a ser la expresión para la impedancia de ese dipolo doblado. La idea es que al final este voltaje B y estas corrientes se escriban en términos de lo que viene siendo la impedancia del modo de antena y la impedancia del modo de línea. De entrada vamos a tomar en cuenta que la constante A que se está manejando en estos modos de antena y de línea de transmisión es dada por esta expresión de aquí. Sí, va a ser el cociente de dos funciones arco coseno. Bueno, en el modo de línea de transmisión, que también se conoce como modo asimétrico, vamos a manejar una impedancia Z sub F para este modo de línea de transmisión. Resulta que esta impedancia Z sub F del modo de línea de transmisión va a ser simplemente igual a lo que está aquí, ¿sí? Y Z sub 0 por la tangente de beta H. Bueno, en el modo de antena, eh, este modo de antena equivale, de hecho, al de un dipolo simple. De un dipolo largo simple con un radio de sección transversal equivalente Rho sub B. Dicho radio de sección transversal se obtiene a partir de esta fórmula, ¿sí? Resulta que aquí la impedancia de dicho dipolo va a estar representada por Z sub F, ¿sí? Y en este caso es igual a B entre esta corriente. Pero al final esto que está aquí representa simplemente la impedancia de un dipolo eléctrico largo de radio de sección transversal Rho sub E. Bueno, resulta que, como sabía
mencionado, cuando al final este volt expresan en términos de las impedancias del modo de línea y del modo de antena, al hacer la debida sustitución, ¿qué es lo que se obtiene al final? Bueno, lo que se obtiene al final es esta expresión de aquí. Esta expresión depende únicamente del valor de la constante A, así como de la impedancia del modo de línea y la impedancia del modo de antena. Si particularmente nosotros consideramos un dipolo de media longitud de onda, cuando se considera un dipolo de media longitud de onda, ¿qué va a suceder? Noten ustedes que esta expresión está en términos de ZF y de ZF. Sin embargo, cuando el dipolo es de media lambda, únicamente aparece ZF. ¿Cuál es la razón de ello? Otra vez el producto de beta por H. ¿A qué es igual? Sabemos que es igual a 2pi sobre lambda por H. ¿Sí? Esto al final va a ser igual a pi por 2H sobre lambda. Aquí H representa, sigue representando la mitad de la longitud del dipolo. ¿Sí? En este caso H representa la semilongitud de los alambres verticales del dipolo doblado. Bueno, ¿esto cuánto nos da si los alambres verticales son de media longitud de onda? Esto nos da pi medios. ¿Sí? Esto se cumple siempre y cuando L es lambda sobre 2 y L es igual a 2 veces H. Ustedes saben que la tangente de pi medios da infinito. Para pronto, cuando el dipolo es de media longitud de onda, ZF tiende a infinito. Entonces este cociente nos daría una indeterminación. Pero si se toma el límite, al final, ¿qué es lo que se obtiene? Esta expresión. ¿Cómo se obtiene esta expresión? Si nosotros dividimos el numerador y el denominador por z sub f y tomamos en cuenta que z sub f va a ser infinita, pues el resultado que se obtiene al final es este. ¿Sí? Porque aquí esta ZF se cancelaría, esta ZF se cancelaría y aquí tendríamos en el denominador Z sub F para el primer término del denominador. Al considerar que Z sub F tiende a infinito, pues lo que nos queda finalmente es la expresión que está aquí. Entonces, esta expresión de abajo representa la impedancia de entrada de un dipolo doblado de media longitud de onda. Si además nosotros consideramos que el valor de ρ1 es igual con el valor de ρ2, ¿qué va a suceder con la constante A? De acuerdo a esta fórmula, si ρ1 es igual que ρ2, esta diferencia da 0, pero queda arriba de cuadrada. También aquí abajo esta diferencia da 0, pero queda, entonces esto daría 1. Todavía hay algo más. Si aquí consideramos que ρ1 es igual con ρ2, si ρ1 es igual con ρ2, obtendríamos que la impedancia de ese dipolo doblado sería 4 veces la impedancia del dipolo simple de media longitud de onda. Si particularmente también nosotros ponemos que ese dipolo simple
tiene una impedancia de 75 ohms. Entonces, cuando esta impedancia es de 75 ohms, lo que obtenemos es que el dipolo doblado tendría una impedancia de 300 ohms. ¿Sí? Por lo regular, la impedancia que suele manejarse para un dipolo doblado, como referencia, es de 300 ohms. ¿Sí? Y suele decirse que para que este dipolo se alimentara, es muy común que se utilice una línea de 75 ohms, pero además un adaptador de impedancias con una relación 4:1. Bueno, dentro de lo que ustedes leyeron en el manual de prácticas, ¿por qué el dipolo doblado? ¿Por qué se utiliza? Porque el ancho de banda de un dipolo doblado es un poco mayor que el ancho de banda de un dipolo simple. ¿Sí? Eso es lo que vamos a observar entonces con la simulación que realicemos de un dipolo doblado y con la simulación de un dipolo simple de media lambda. Entonces, bueno, ¿qué quiero que hagan? Otra vez se van al cuaderno de 4NEC, van a irse a archivo, van a seleccionar nuevo archivo. Una vez que seleccionaron nuevo archivo, ahora van a irse otra vez a archivo, van a seleccionar guardar como. Y el nombre que le vamos a dar al nuevo archivo es práctica 9. Entonces le dan al nuevo archivo el nombre de práctica 9, lo guardan. Y una vez que lo guardaron, van a realizar lo siguiente. En la sección de símbolos van a agregar estas 3 líneas. Con esto lo que estamos manejando, bueno, aquí voy a, aquí en lugar de H voy a poner L. ¿Sí? Mejor ya déjenlo como H. Simplemente consideren que aquí H va a representar la longitud total de las varillas verticales. Sin embargo, en este archivo PDF, H representa la semilongitud de las varillas verticales. ¿Sí? Pero en este código, H va a representar la longitud de las varillas verticales. Bueno, creo, mejor veo. No, mentira. H representa la semilongitud. Entonces, en realidad, sí es un monopolo de media longitud de onda. Bueno, escriban por favor esos 3 valores para H, para D y para A. Y ya que hayan capturado, me dicen para pasar a la sección de geometría. Es 0.08 en D, ¿verdad, profesor? Listo, Sí, es profesor. 0.08. Entonces, paso ya a la sección de geometría. Sí, profe. Sí. Correcto. Entonces, por favor, introduzcan estas 4 líneas. Por lo que aquí aparece, vamos a tener esta estructura. El alambre 1 va a ser, digamos, el alambre 2 va a ser el de acá, el alambre 3, el de la parte superior, y el alambre 4,
el alambre horizontal inferior. Ahí tenemos el dipolo doblado. Bueno, cuando hayan terminado de capturar, me dicen para ver qué es lo que pondremos en fuente. Listo, profe. Ya, profe. Correcto. Entonces vamos a pasar a la sección de fuente. Y aquí vamos entonces a agregar una fuente de voltaje que va a colocarse en el alambre 1 en el segmento o división 10 de dicho alambre. Después ya nada más escriben parte real 1, parte imaginaria 0, como lo hemos estado haciendo en todos los programas. Listo, profe. Listo. Entonces pasamos a frecuencia. Ya saben que la frecuencia es de 167.2 MHz. Cerciórense de que aquí en la opción de medio aparezca la primera, que es espacio libre. Y si ya tienen esos dos campos, entonces pues le dan guardar, cierran la ventana y desde la ventana principal de NEC otra vez damos clic en la calculadora, patrón de campo lejano, en 3D, ahí está el dipolo doblado, ¿sí? Y la fuente que se expone lo va a alimentar. Si seleccionamos corrientes, aquí se presenta la distribución de corriente en ambos alambres. Si ustedes ven, la distribución de corriente en ambos alambres no es exactamente la misma, ¿verdad? Pero es muy parecida, aunque no es exactamente la misma. Eh, También aparece una distribución de corriente en los alambres horizontales. Si damos clic en diagrama de variación multicolor, esto que está aquí es el diagrama de la antena. Si se dan cuenta, se parece al diagrama de variación de un dipolo de media lambda. Solo que aquí la ganancia es de 2.55 dBi. ¿Cuánto les da 10 veces el logaritmo base 10 de 1.64? $2.14. Bueno, 2.14 es aproximadamente la ganancia de un dipolo largo de media longitud de onda. Aquí la ganancia de este dipolo doblado de media longitud de onda es de 2.55 dBi, o sea que la ganancia se está incrementando. Sí, pero el diagrama de radiación, pues se parece al de un dipolo eléctrico largo, simple. Damos clic aquí en componente teta, este es el diagrama de variación de campo. Si damos clic en componente phi, esos pequeños lóbulos azules, pues representan el diagrama de radiación de la componente phi. Obviamente estos lóbulos son muy pequeños comparados con el lóbulo para la componente teta. ¿Sí? Esos lóbulos azules para la componente phi, ¿a qué se deben? Se deben a los dos alambres horizontales, esencialmente. ¿Sí? Si la distancia entre estos dos alambres verticales se incrementara, entonces, ¿qué va a resultar? Un incremento también en estos lóbulos azules. ¿Sí? Bueno, si nosotros vemos aquí la impedancia para la antena es de 462 más 242 J. ¿Sí? Si ahora de una vez, por favor, váyanse aquí
a la configuración y en donde dice carta de impedancias, dan clic. En lugar de poner una impedancia de 75 ohms, vamos a poner una impedancia de 300 ohms. ¿Sí? Entonces le damos clic en OK y otra vez. Vamos ahora a hacer un barrido en frecuencia. Nuevamente las frecuencias que vamos a usar son las mismas que hemos estado usando en varias simulaciones. La frecuencia inicial es 20, la final es 1200 y el paso es de 10. Esto está en megas. Entonces, si ya escribieron aquí frecuencia inicial de 20, final de 1200 y paso de 10, le dan generar. Aquí ya tenemos en esta ventana la gráfica de la razón de onda estacionaria. Podrán ustedes notar que de acuerdo a esta gráfica, a una frecuencia de 150 MHz, la ROE es de 1.09. Entonces, esta antena, en lugar de que se operara a 167 MHz, la frecuencia de operación más apropiada sería la de 150 MHz. ¿Sí? Si nosotros queremos determinar el ancho de banda alrededor de esta frecuencia de 150 MHz, necesitamos reducir el intervalo de frecuencias de graficación. ¿Sí? Pero también ustedes podrán notar que aquí a una frecuencia aproximada de 460 MHz se tiene una ROE de 1.25. También, si nosotros utilizamos esta frecuencia, alrededor de esa frecuencia se podría operar la línea. También a la frecuencia de 780 porque la ROE es de 1.21. También a la frecuencia de 1100 MHz porque la ROE es de 1.09. ¿Sí? E inclusive para esta frecuencia de 1100 MHz, ¿qué resulta? Resulta que el ancho de banda probablemente sea más grande que para esta frecuencia de 150 MHz. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si ustedes se van también aquí a la parte de impedancia, podrán ver las variaciones que hay en la impedancia de la antena. ¿Sí? Nos vamos a ir otra vez a frecuencia, vamos a disminuir. Bueno, primero vamos a considerar aquí una frecuencia inicial ya no de 20, sino de 100, por ejemplo, megahertz. Y aquí una frecuencia final ya no de 1200, sino de 200 megahertz. Vamos aquí a considerar un paso de 0.5, si es posible. Si le damos generar, aquí ya tenemos el ROE en el intervalo de 100 a 200 megahertz. Interesa determinar el ancho de banda, ¿sí? Para esta frecuencia central de aproximadamente, no 150, sino en realidad la frecuencia central es de aproximadamente 148.5 megahertz. Si queremos determinar el ancho de banda, tomando únicamente en cuenta el criterio para ROE, lo que obtendríamos, de acuerdo a lo que ya había mencionado, se tiene una buena adaptación entre antena y línea de transmisión cuando la ROE es menor o igual que 2. Esto implica que si consideramos una frecuencia de aproximadamente unos 135.9 MHz, para esa frecuencia se cumple la condición de que ROE sea menor o igual que 2. Y también para una frecuencia aproximada de 165 MHz.
Entonces el ancho de banda para esta antena estaría comprendida por el intervalo de frecuencias de aproximadamente 136 MHz. Lo voy a redondear a 136. 136 MHz a 165 MHz. ¿Esto qué implica? Que el ancho de banda es de ¿cuánto? ¿De 29 MHz? No, de 30, sí, de 29, ¿no? La diferencia de estas frecuencias, que si no mal recuerdo suele denotarse por B, es simplemente 29 MHz. Bueno, pero esto alrededor de la frecuencia de 148.5 MHz. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora consideramos la frecuencia de 1100 megas? El ancho de banda va a ser mayor, pero ya no voy a considerar eso. Para esta frecuencia de 148 MHz, vamos a considerar también el análisis para un dipolo simple. Bueno, ¿qué quiero que hagan entonces? Váyanse por favor aquí al cuaderno. Van a seleccionar guardar como. Y el nombre que le van a dar aquí es simplemente el de dipolo simple. Dipolo simple media lambda. ¿Sí? Dipolo simple media lambda. Entonces, como ya guardaron el archivo como dipolo simple media lambda, ¿qué es lo que van a hacer? Van a seleccionar aquí en geometría, van a seleccionar el alambre 2, el alambre 3 y el alambre 4. Le dan clic con la derecha y le dan cortar. Entonces nos vamos a quedar únicamente con el dipolo simple de longitud 2 veces h. ¿Sí? Si ya cortaron entonces los 3 alambres y únicamente se quedaron con este alambre número 1, le dan guardar. Le dan guardar. Y ahora vamos a ver, únicamente me interesa el ancho de banda, el diagrama de radiación. Bueno, a ver, primero seleccionamos patrón de campo lejano. Si le dan clic en 3D, después aquí en multicolor, aquí aparece la ganancia. La ganancia es de 2.18 dBi. Para el dipolo doblado ya habíamos visto que la ganancia era de 2.50 y tantos dBi, si no mal recuerdo. ¿Sí? Pero también lo que me interesa es el ancho de banda. Vamos a dar clic aquí en barrido en frecuencia. Vamos a considerar nuevamente el intervalo de frecuencias que va de 100 a 200 MHz en pasos de 0.5 y le vamos a dar generar. La idea es que también determinamos el ancho de banda, pero aquí tenemos que hacer una modificación más. Tenemos que irnos nuevamente a configuración y cambiar la impedancia de referencia. Como el dipolo es un dipolo simple de media longitud de onda, la impedancia de referencia que vamos a usar es de 75 ohms, porque vamos a suponer que este dipolo simple se alimenta con una línea de 75 ohms. Entonces otra vez damos clic en barrido en frecuencia, generamos y lo que tenemos aquí otra vez es la gráfica de la razón de onda estacionaria comprendida entre los 100 y los 200 MHz. Solo que aquí la frecuencia central de operación no sería la de 148, sino la de ¿cuánto? La de 158 MHz. ¿Sí? ¿Cuál sería el ancho de banda si nosotros manejamos esta frecuencia de operación? Más o menos aquí se ve
que el ancho de banda iría desde unos 150 megahertz aproximadamente hasta unos 168 megahertz. Entonces, para este dipolo simple que se operara alrededor de esa frecuencia de 150 y tantos megahertz, el ancho de banda sería de aproximadamente 18 megas. Sin embargo, en el caso del dipolo doblado, el ancho de banda era de 29. ¿Sí? ¿Cuál es el único problema aquí? Que la frecuencia de central de operación no es la misma. ¿Sí? Si nosotros manejamos la misma frecuencia central de operación, entonces se requiere que realizáramos algunas modificaciones. Por ejemplo, en este dipolo simple, lo que podríamos en principio hacer es disminuir el valor de H. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a H le damos el valor de 0.4? ¿Sí? Bueno, voy a darle a H el valor de 0.4, voy a guardar. Y nos vamos a ir entonces otra vez aquí a calculadora, barrido en frecuencia. Le doy generar. ¿Qué sucede ahora? Ustedes podrán ver que la frecuencia central de operación aquí aumentó. ¿Esto qué implica? Si nosotros queremos que la frecuencia central de operación para este dipolo simples sea la misma que la del dipolo doblado que nosotros declaramos antes, se requiere que H no disminuya, sino que H aumente. Entonces, por esa razón, vamos a considerar aquí un cambio nuevamente en el valor de H. En lugar de 0.4, ahora vamos a poner 0.48, por ejemplo. ¿Sí? Le damos guardar. Otra vez corremos el barrido en frecuencia. Y aquí podrá observarse que la frecuencia central está en aproximadamente 148.5. La frecuencia central de operación que teníamos para el dipolo doblado, que se declaró antes, era más o menos de 148.5 megahertz. ¿Sí? Pero para este dipolo simple también la frecuencia central es la misma. Pero ¿cuál es el ancho de banda? Aquí en más o menos 140.7 tenemos la frecuencia inferior en 140.7 megahertz y la frecuencia superior, si nosotros analizamos esta gráfica, la frecuencia superior está más o menos en 157.3 tal vez. ¿Sí? 157.3 megas. ¿Cuál es el ancho de banda para este dipolo simple? Pues de acuerdo a lo que aquí tenemos, es como de 16.6 megas. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo que el ancho de banda de este dipolo simple es aproximadamente la mitad del ancho de banda del dipolo doblado? Bueno, en realidad eso es una aproximación muy burda. Simplemente el ancho de banda del dipolo doblado que declaramos es de 29 megas, mientras el ancho de banda de un dipolo simple que opere a esa misma frecuencia, obviamente la longitud cambió. En un caso, los alambres verticales tenían una longitud de 0.45 metros, en el otro de 0.8
47 o 48 metros, no recuerdo exactamente. Pero bueno, puede verse que entonces el ancho de banda del dipolo doblado es mayor que el ancho de banda del dipolo simple. Y esa es la razón por la cual se utilizan en ciertas aplicaciones dipolos doblados, con el propósito de incrementar el ancho de banda de la antena. Particularmente en las antenas Yagi es muy frecuente que en lugar de que se coloque como elemento activo un dipolo eléctrico simple, se coloque de hecho un dipolo doblado. Pero eso es muy común para antenas que se utilizan como receptoras de señales de televisión. ¿Sí? Bueno, como les mencioné, para la práctica 9, la única simulación que vamos a hacer es esta, puesto que para la práctica, para la demostración número 2 de esta práctica 9, pues simplemente se considera que se tiene una línea de transmisión que termina en una carga, es que corresponde a un cortocircuito, ¿sí? Y la parte 3 de esa práctica 9, pues no la vamos a poder realizar en matemática. Simplemente habrá que, eh, pues, creer lo que se está mencionando ahí, porque si se realizara el correspondiente experimento, pues eso es lo que se obtendría. ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto que hemos visto? Profesor, cuando calcula el ancho de banda, ¿lo hace automáticamente el software o lo tengo que hacer como usted lo estaba haciendo? ¿Lo hace el software, el calcula el ancho de banda? No, compañero, no que yo sepa. Ok, gracias. Y además aquí el ancho de banda se obtuvo únicamente considerando la ROE. Pero en ciertas aplicaciones se debe de considerar la ROE, la ganancia, ¿sí? La ROE y diagrama de variación, o la ROE, ganancia, diagrama de variación, inclusive polarización, ¿sí? Eso va a depender del tipo de antena y del tipo de aplicación que se dé a la misma. Aunque lo más común debido digamos, a la complejidad del problema, lo más común es que se considere eh, casi siempre el criterio de ROE o también un equivalente que está relacionado con algo que se llama pérdidas de retorno, o el equivalente que es el análisis del comportamiento de lo que viene siendo la impedancia de entrada de la antena. Entonces, digamos que en los estudios elementales es casi siempre lo que se suele considerar. El criterio de ROE o equivalente, ¿sí? Pero en ciertas aplicaciones se deben de considerar más parámetros para determinar el ancho de banda. Bueno, de hecho, como decía, aquí, si hubiéramos considerado la ganancia, pues aquí se observa que en este intervalo de frecuencias la ganancia tampoco sufre grandes cambios, porque iría desde 2.09 a aproximadamente 2.19. Entonces, en el intervalo de frecuencias elegido previamente al considerar únicamente la ROE, pues se puede observar que la ganancia no varía demasiado en dicho intervalo de frecuencias, ¿sí? También se podría ver al final cómo es el diagrama de variación, de hecho no va a sufrir grandes modificaciones. Bueno,
Vamos a abrir otra vez el archivo del dipolo doblado. Y como les decía, ¿qué pasaría si incrementamos la distancia entre los alambres verticales? Esto no lo hagan ustedes, solamente lo voy a hacer yo para ver qué sucede. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si pasamos de una distancia de 8 centímetros a una distancia de 18 centímetros entre los alambres verticales? Le voy a dar aquí guardar. Cierro. Me voy a diagrama de radiación de campo lejano. 3D. Seleccionamos aquí patrón multicolor. No, primero corrientes. Aquí se presenta pues la gráfica de la magnitud de las corrientes en los alambres. Si ahora le damos patrón de radiación multicolor, esta sería la gráfica del diagrama de radiación. Si ustedes se dan cuenta, el diagrama de radiación ya está sufriendo pequeñas modificaciones. ¿Sí? Ya no es un diagrama omnidireccional como el que teníamos antes. ¿Sí? Este diagrama ya es, no es del todo omnidireccional. Aquí la directividad pues es de 2.58 dBi, pero noten ustedes que si pongo aquí componente teta, este es el diagrama de campo de la componente teta, y si pongo componente phi, lo que les había mencionado, los lóbulos azules se iban a hacer un poco más grandes. Esos lóbulos azules realmente siguen siendo pequeños comparados con los lóbulos cuando se considera la componente teta. ¿Qué sucede nuevamente si vuelvo a incrementar? Ahora ponemos aquí una distancia de 0.28 metros. Le doy guardar. Otra vez volvemos a correr el programa. Y bueno, nos vamos directamente a lo que me interesa, el diagrama de radiación. Noten que la directividad ya aumentó ligeramente, pasó a 2.68. Diagrama de la componente teta y diagrama de la componente phi. Pues los lóbulos ya se hicieron un poquito más grandes, pero pues son pequeños si los comparamos con los que tenemos aquí, con lo que tenemos aquí. ¿Sí? Una última modificación. Si pongo aquí 0.45, con esto ya vamos a tener a ver, bueno, 0.45, y aquí voy a cambiarlo. Lo voy a cambiar a 0.225. Bueno, con esto vamos a tener, me parece que una espira cuadrada. ¿Sí? Una espira cuadrada de perímetro lambda. ¿Sí? Bueno, primero damos clic otra vez, damos aquí generar. Bueno, pero tengo que hacer algo. Algo que olvidé. Debido a que modifiqué las longitudes, también se debí de haber aquí modificado el número de divisiones. ¿Sí? Entonces, en las corridas que hice hace rato, debí de haber también modificado aquí el número de divisiones. ¿Sí? Como ahorita lo estoy haciendo. Bueno, otra vez corremos el programa. Entonces, había que realizar otra vez las simulaciones para cuando la D se fue incrementando. ¿Sí? Porque se tiene que cambiar el número de divisiones en el alambre horizontal o en los alambres horizontales, dado que ya no son cortos.
Bueno, la distribución de corriente es esta. Esto que está aquí es lo que viene en uno de los archivos, de hecho en el archivo de fundamentos de radiación. En el archivo de fundamentos de radiación que está completo, viene el análisis de varias antenas, suponiendo cierto modelo para distribución de corriente. De hecho, aquí tenemos una espira de perímetro lambda, una espira cuadrada de perímetro lambda. Para estudiar esta espira de perímetro lambda, se toma en cuenta que vía experimental se obtiene un modelo de corriente dado por esta expresión que está aquí. ¿Sí? Pueden ustedes consultar la gráfica de estas distribuciones de corriente en el Stussman. ¿Sí? Bueno, aquí viene el análisis para determinar los campos. Una vez que ya se tienen los campos, ¿sí? El campo tiene componente teta y tiene componente phi. Una vez que ya se tienen estos campos, se puede determinar el diagrama de radiación, se puede obtener la directividad. Entonces, con estas dos formulitas podríamos hacer eso. Obtener el diagrama de radiación de esta espira, la directividad, etcétera. La resistencia a radiación, la resistencia a pérdidas. Bueno, pues la distribución de corriente que aquí aparece en 4 NEC, esta es obviamente la magnitud. Es, de hecho, dada por estas dos funciones, por estas funciones. ¿Dónde está? A ver. Bueno, es dada por esto que está aquí. De acuerdo a lo que aquí aparece, los alambres horizontales deben de tener una distribución de corriente proporcional a este coseno y a este coseno. ¿Sí? Y en el caso de los alambres verticales, se debe tener esta distribución de corriente proporcional a un seno. ¿Qué es lo que se observa aquí? Bueno, se observa eso, ¿sí? Se podría analizar con calma esto y ver que las distribuciones de corriente que se están aquí manejando en este archivo de fundamentos de radiación para esta espira, de hecho nos van a dar gráficas similares a lo que aquí se tiene. ¿Sí? Bueno, me interesa el diagrama de radiación. Este es el diagrama de radiación de esa espira cuadrada de perímetro lambda, su directividad es 3.12. El diagrama de radiación de campo de la componente teta es este, y el diagrama de la componente phi es este. ¿Sí? Bueno, esencialmente la polarización de esta antena, como pueden ver, es vertical. ¿Sí? Y la dirección de máxima radiación es perpendicular al plano que contiene a la espira. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se tiene. Pues creo yo que por el día de hoy es todo, chavos. Antes de finalizar la sesión, ¿tienen alguna pregunta o duda? No, profesor. No, profesor. bueno, entonces nos vemos en la próxima clase.